¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a seguir aprendiendo quechua. Hoy, como así como en otros idiomas, vamos a aprender a utilizar el verbo ser, que en este caso, como vemos en pantalla, vendría a ser el verbo kai. Kai es el verbo ser, así que a tener en cuenta esto, mis queridos amigos. Kai es el verbo ser. Entonces empezamos con el aprendizaje del verbo ser. Y para eso vamos a utilizar como recursos especiales o básicos algunas profesiones. En este caso, Yachachir, profesor; Amachar, abogado; Hampi Camayo, doctor; Colque Camayo, economista, contador; Paco, curandero; Coyolajla, que sería una ocupación, vendría a ser carpintero. Todos estos van a ser nuestros elementos del día de hoy. Entonces empezamos nuestra clase de la siguiente manera. Y hemos hecho vocabulario. Ahora sí, es importante saber lo siguiente. Vamos a empezar a conjugar. Ya vamos a empezar a conjugar el verbo ser. En primera persona dices cani. Segunda, kanki. Tercera, paikan. O en algunos casos podemos utilizar paimi. ¿Ya? Vamos, en primera persona plural sería canchis. Ujuy, canchis. Luego viene kaiku, kaiku. Luego viene kankichis y kanku. Esa sería la conjugación del verbo ser, mis queridos amigos. Fíjense, esta es nuestra conjugación. Entonces, ¿cuál es la tarea sencilla cuando nosotros queremos aprender quechua? Es muy básico, muy esencial lo siguiente. Yo tengo ya mis verbos aquí. Cani, kanki, kan o paimi, podría decir canchis, kaiku, kankichis y kanku. Los 7. Ahora, ¿qué hago? Si observo aquí mis profesiones, agarro una profesión simplemente y copio. Y antes de los verbos voy a colocar una profesión. Control V. ¡Ey! No me quiere hacer caso. Ya, aquí está, mira mi profesión. Aquí, delante. Tarán, tarán. Pero fíjense, mis queridos amigos, así funciona. El yachache, que es todo de color. A ver, vamos a poner un colorcito azul. Simplemente va a cumplir esa función. Copio esto y pego aquí. Kanki. Yachache, kanki. Eres profesor. Yachache, kan podría ser, o simplemente en este caso podría ser yachachigmi. Yachachigmi es profesor o yachachkan. Cualquiera de las dos expresiones tiene validez, entonces no tienes problema con eso. Yachachig, ¿qué cosa somos? Yachachig canchis, ¿ya? Yachachig kaiku, nosotros somos profesores. Y también yachachig canchis también tiene la misma función. Nosotros somos profesores. Yachachkankichis, ustedes son profesores. Ustedes son profesores. Yachachkanku, ellos o ellas son profesores. Esa es la función que cumple el verbo ser en este caso, mis queridos amigos. Agarro otra profesión, por ejemplo, podría agarrar amachaj y el mismo proceso. Copio y pego aquí el amachaj. Ya, fíjense, amachaj de color rojo. Ya. Entonces, fíjense, el amachaj cumpliría la misma función. Amachaj kani, soy abogado. Y lo mismo, amachaj kanki, eres abogado. Amachaj kan, eres abogado. O simplemente podríamos poner y decir amachaj mi. No machajmi, que sería es borracho, sino amachajmi. Otro. Y yo. Amachaj canchis. Somos abogados. Amachaj kaiku. ¿Ya? Amachaj kankichis. Amachaj kanku. Esa sería mi conjugación, mis queridos amigos. Amachaj kani, amachaj kanki, amachaj mikan o amachaj kan. Amachaj kanchis, amachaj kaiku, amachaj kankichis, amachaj kanku. Es la perfecta conjugación del verbo ser en el quechua. ¿Ya? Entonces, a esto ya podemos aumentar algo más. Por ejemplo, antes de amachar, podrías aumentar un adverbio de modo. Alguien amachajme, alguien amachajkani, soy buen abogado. Podría poner una expresión de negación. Mana, alguien amachajkani, no soy buen abogado. Podría funcionar de esa manera. Claro, por ejemplo, si soy malo,
Entonces, en este caso podría decir, por ejemplo, malo, millay, millay amat millao. Millay amachaj kanki. Eres un mal abogado, un abogado feo. Esa sería la expresión, mis queridos amigos. Pero ahora estamos avanzando sobre la conjugación del verbo ser. Ahora, algo importante que tienen que saber durante este proceso de aprendizaje, mis queridos amigos, es lo siguiente. Todo esto que estamos viendo va a responder a una pregunta. Iman kan ki. Fíjense. Iman kan ki. Esa sería mi pregunta. ¿Ya? Iman kan ki. ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? Iman kan kiri. En algunos casos. Un ratito, por favor. ¿Ya? Excelente, ya. En algunos casos, mis queridos amigos, cuando nos plantean esa pregunta, Iman kanki, podría responder ¿qué eres? O simplemente podría responder la siguiente pregunta. Imataj, ya, con minúscula vamos a preguntar. Imataj kankiri. ¿Y qué eres? Podría ser una manera de responder, mis queridos amigos. Iman kanki, imataj kankiri. Y podría decir nojaja o noja amachajkani, amachajkanki, amachajkan. Podríamos responder de esa manera, de acuerdo a la respuesta o de acuerdo al contexto de nuestra pregunta. Así que, mis queridos amigos, hoy te pregunto y te digo Iman kanki. Y espero que tú dejes tu comentario, tu respuesta en nuestra caja de comentarios y así poder nosotros entender, así poder nosotros saber que tú estás aprendiendo el quechua. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Vamos a aprender el verbo estar. Hoy hemos avanzado el verbo ser. Ahora nos toca el verbo estar. Tu Paco Suña, wey, que van a hacer con